Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño espacio. Y bueno, hoy siguiendo un poco con este tema, ¿no? Que venimos abordando desde hace algunos días, hace algunos, bueno, episodios, acerca del tema de las religiones, ¿no? Y hablando de maestros espirituales, hablando de esto que quizá no habíamos tocado tanto en este podcast, en episodios iniciales y los pasados a estos últimos, quizá había estado ahí e implícito de alguna manera, pero no habíamos hablado tanto, ¿no? Y bueno, invito a escuchar los episodios pasados, ¿no? Acerca de las religiones, acerca de los maestros precisamente, para que sigamos un poco el hilo, pero igual no pasa nada si escuchamos este, ¿no? Nada más. Y bueno, el día de hoy hablar de conectar con lo superior, dice, ¿no? Conectar con lo divino. ¿Y qué sería lo divino? ¿Qué sería esto? Porque quizá podemos hablar de un Dios, ¿no? Un Dios, que es toda la creación, ¿no? Una fuerza primaria que hizo todo en un inicio, pero también podemos hablar de dioses, y así se manifiesta en varias culturas, ¿no? Podemos hablar de dioses y cómo lo manejan muchas religiones antiguas, muchas culturas, dioses de la naturaleza, ¿no? Dioses encargados de diferentes cosas, y podemos hablar de que estos dioses precisamente son maestros espirituales, que se encuentran en esferas más altas, en otras dimensiones, en planos más sutiles. Bien, si sabemos que la tercera dimensión es este largo, ancho, alto, el mundo de la materia, el mundo de las formas pertenece a la tercera dimensión. La cuarta dimensión colocamos al tiempo. En la quinta dimensión colocamos a la eternidad. Y en la sexta dimensión existe algo más que la eternidad. Podemos pensar que la eternidad es todo, ¿no? Porque la eternidad, bueno, trasciende el tiempo y el espacio, evidentemente. Pero existe algo más allá de la eternidad que quizá no nos corresponde entrar ahora. Pero existe más de la eternidad en la sexta dimensión. Y la sexta dimensión es lo que se conoce como el mundo causal, el mundo de la voluntad. Se puede decir, podemos afirmar que en este plano causal es donde se encuentra nuestra alma humana, ¿sí? Eso que conocemos como alma vive en esta dimensión superior. Evidentemente no lo podemos ver con los ojos físicos, ¿no? Y bueno, esto de las dimensiones simplemente para ilustrar, ¿no? Que hay seres que viven en planos más sutiles, en una quinta, sexta dimensión, ¿no? Y, y, y tienen una función en el universo, evidentemente. Eso que se ilustra en el catolicismo, ¿no? Como ángeles, por ejemplo, son maestros que llegaron a un grado que no tienen un cuerpo físico, quizá algunos sí, pero no tienen en este caso la mayoría, no podemos hablar de un cuerpo físico, trabajan en dimensiones superiores por el orden del sistema solar, de las galaxias, del cosmos en general, bien, y el funcionamiento del universo, de las leyes más allá de los hombres, ¿no? Las leyes que podemos llamar divinas, las leyes del karma, leyes sí, de evolución, involución, etcétera, ¿no? Y entonces, una forma de conectar, vamos a entrar, ¿no? En esto de conectar, cómo conectar con estas deidades, cómo conectar con estos maestros, porque a fin de cuentas, bueno, ¿cuánto tiempo tendrá el universo, no? Estos maestros en algún momento fueron humanos, ¿no? En algún momento estuvieron aquí como nosotros, quizá no en una sociedad tan degenerada, quizá bueno, evidentemente en condiciones diferentes, ¿no? En un contexto diferente, hace muchos, miles, millones incluso de años, en algún planeta, de algún sistema solar. Y bueno, hicieron un trabajo, ¿no? Evidentemente iban escalando, revolucionaron la conciencia y tienen una función ya en jerarquías mayores. Bien, entonces, bueno, aquí aparece, ¿no? Que el humano, si bien puede que seamos
lo más evolucionado, por así llamarlo, del plano físico, de los animales físicos, ¿no? De esta rueda del samsara. Si bien somos lo más evolucionado en eso, pero estamos lejos de ser lo más exaltado, ¿no? Estamos muy lejos de ser, sí, el ser con mayor evolución o la raza con la mayor evolución, muy, muy lejos. En el plano físico quizá lo somos, pero existe más allá. Y el revolucionar la conciencia precisamente, el despertar, el morir en nosotros mismos, el eliminar estos efectos, ¿no? Nos permite acceder a esta revolución de la conciencia y con ello, bueno, trascender, ¿no? Esta etapa, este cuerpo. Y entonces, bueno, eh, como hay estos seres encargados, podemos llamarlo así, no podemos verlo de una forma muy humana para poder ilustrarlo, ¿no? Pero así como hay médicos, así como hay carpinteros, ¿no? Así como hay abogados, así como hay psicólogos, etcétera, también existen cargos, ¿no? En las jerarquías divinas, solo que estamos hablando de algo más grande, ¿no? Algún maestro de la medicina, pues bueno, tiene un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Acerca de las enfermedades. Existen seres que quizás están encargados, ¿no? De manejar las enfermedades relacionados con el karma, por ejemplo, relacionados con la justicia divina, relacionados con muchas cosas. Y de que estamos hablando de cosas que quizá nunca hemos tocado aquí, pero bueno, es interesante, ¿no? Reflexionar en esto, porque bueno, vemos que en las religiones, y sobre todo tenemos cerca la religión católica, rezar, perdón, el orar. ¿Eso qué es orar? Hablar con Dios, ¿no? Dirigirse a esta divinidad. Y muchas veces puede parecer loco, estúpido, tonto, ¿no? En algún momento yo lo consideré así, raro, imposible, ¿no? Ingenuo, no lo sé. Mm, Pero al final de cuentas, podemos llegar a experimentar lo que realmente significa ello, ¿no? Y bueno, vamos a decir, orar, ¿no? Es una de las formas de conectar con lo superior, con lo divino. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? El orar es, sí, hablar, ¿no? Intentar comunicarnos con estas jerarquías superiores y tienen que venir desde, primero, estar conscientes, ¿no? Estar en el presente, porque estando en el presente es la única manera que podemos acceder a la verdad, ¿no? Y podemos decir que partes de la verdad están estos seres, ¿no? Hablando la verdad como lo que realmente existe. Si nosotros oramos desde una preocupación futura, si nosotros oramos desde una culpabilidad, ¿no? Desde un arrepentimiento, pero no arrepentimiento, sino desde un dolor acerca del pasado, muy probablemente no accedamos, ¿no? Porque también se trata de cuestiones de vibración. Los pensamientos son vibraciones, las emociones son vibraciones. Para poder acceder y comunicarnos con dimensiones superiores, con jerarquías superiores, necesitamos crear un ambiente interno que conecte, que armonice en cuanto a vibración con esos planos. Y eso lo logramos concentrándonos en el presente, clave de sol, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Esto simplemente para colocarnos en el presente, no responder intelectualmente las preguntas. Cuando preguntamos dónde soy, no, perdón, cuando preguntamos quién soy, estamos dándole un tipo de shock a la conciencia, ¿no? Ustedes hagan la prueba y pregunten quién soy y no respondan, ¿no? Y justo en el momento siguiente que preguntamos quién soy, existe un vacío. Dense cuenta, pregunten quién soy. Existe un pequeño vacío. Después la mente entra, intenta debatir, intenta pensar, intenta determinar qué somos, empieza a decirnos características nuestras, ¿no? Pero el momento en que decimos quién soy, hay un vacío y se siente sí, un espacio. Ese es el momento presente.
Esa es le da la oportunidad a la conciencia, a nuestra esencia, de alguna forma a nuestra alma, de expresarse. ¿Quién soy? Y se expresa. ¿Qué estoy haciendo? Igual notar y no responder. E igualmente se crea algo que nos pone nuestra atención como en nuestro cuerpo, en lo que estamos precisamente haciendo, pero no de forma intelectual, sino como un sentir, como un experienciar, no experimentar, como vivenciar. ¿Y dónde estoy? Igualmente, podemos verlo hacia afuera, pero si nos centramos, por ejemplo, en nuestro corazón y para orar, quizás sería algo muy bueno simbólicamente, porque en nuestro corazón reside esta energía, podemos llamarlo así, lo que sería el Dios interno, nuestro ser o esta parte superior de nosotros, como quieran llamarle, sinceramente no importa, pero sí el sentirlo, si nos enfocamos en dónde estoy y nos vamos al corazón, sentimos estar ahí tranquilos, ¿no? Y podemos sentir una conexión. Estando en ese estado, si nos ponemos a orar, a tratar de hablar, a comunicarnos con lo divino, muy probablemente sintamos algo diferente. Y esto quizá no la primera vez, pero si lo vamos haciendo, lo vamos practicando, lo hacemos con una real mística, ¿no? Porque este camino se le llama espiritual porque, bueno, sí tiene su parte de ciencia. Como hablábamos, existe una ciencia esotérica, que quizá la ciencia actual fuera bastante necia y por la densidad que vivimos y todo, y la naturaleza de los sistemas y tal, eh, no ve cosas, ¿no? Y no alcanza para verificar esta ciencia interna, esta ciencia esotérica, pero es una ciencia. Es el estar en el camino, ser alguien espiritual, no se trata simplemente de, la materia no es nada y filosofar todo el día. No, la filosofía evidentemente es uno de los pilares, ¿no? El cuestionarse, el, sí, el analizar, ¿no? Estar reflexionando, pero la ciencia también lo es. ¿Y dónde entra la ciencia? En la comprobación. De nada sirve escuchar esto si no lo compruebas. Eh, es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil creer que no existe. Y creer que no existe sería lo mismo que creer que sí existe en algún sentido, ¿no? Dos polos de una misma cosa. Es una creencia, no es una vivencia, no es ciencia, es una creencia. Creer que Dios existe o creer que no existe es una creencia. Entonces, si nosotros nos damos la posibilidad de experimentar, se convierte en una ciencia, porque lo comprobamos. Y no va a haber espacio a dudas muchas veces. Entonces, bueno, la ciencia es una parte, ¿no? Pero en este camino también la mística lo es. ¿Y qué es la mística? Esta devoción, esta apertura, este amor, este sentimiento, no sé cómo podemos expresarlo, pero de conectar con algo más. Este estado interno que nos permite conectar esta vibración interna, estos estados que nos podemos concentrar, en los que nos podemos meter, en los que podemos estar y nos permiten acceder a algo más. Entonces, con esta mística, ponernos en el presente y orar, nos brinda una fuerza increíble, un sentimiento genial y también en la comprobación podemos ver cosas. Si nosotros acostumbramos a orar, vamos a empezar a sentir algo diferente en nuestros días. Y orar, genial, a Dios, lo que sea, está perfecto, ¿no? Porque estamos también orando hacia adentro, hacia la chispa, ¿no? Que tenemos de la creación de Dios, de la inteligencia divina, porque eso es Dios, ¿no? Una inteligencia, esa inteligencia que hace que la semilla de una flor crezca y que esa flor sea igual a las demás de su especie. Ahí hay una inteligencia. Una rosa crece con espinas, crece y los pétalos son iguales a las demás rosas, ¿no? En el sentido de la estética, ¿no? Y la estructura es igual a las demás rosas. Y eso es una inteligencia que se encuentra contenida en su semilla. Bien, un esperma fecunda un óvulo y de ahí crece algo que va tomando la forma de un ser humano.
Y no somos iguales los seres humanos, ¿no? Pero tenemos las mismas características, por así decirlo. Órganos, ¿no? Y la estructura física, somos bípedos y dos ojos, una nariz, ¿no? Una boca, dos oídos, bla, bla, bla. Es una inteligencia que está contenida ahí. Entonces, esa inteligencia precisamente es lo que se conoce como Dios, es la inteligencia, es la verdad, eso. Y nosotros tenemos eso dentro de nosotros, evidentemente. Entonces, bueno, podemos orar a ello, pero como decía, también existen seres que están ahí trabajando en el universo, que están trabajando en las cosas. ¿Y por qué podemos conectar con ellos? Porque viven más allá del tiempo, viven más allá del espacio. Si nosotros invocamos, si nosotros realmente nos ponemos en un estado de devoción, de receptividad y conectando con la armonía, con la vibración requerida, llamamos a alguien de estos maestros y evidentemente va a acudir. Pide y se te dará, ¿no? Toca y la puerta será abierta. O llama, ¿no? Y la puerta se abrirá. Entonces muchas veces lo único que tenemos que hacer es pedir, pero pedir con una gran mística, con un gran respeto, con una gran convicción, porque para lograr tener una fe verdadera, no una fe ciega, pero una fe verdadera es aquella que nos da la seguridad de que algo es real porque hemos podido comprobar. ¿Sí? Contrario a lo que se cree, la fe no es una creencia vacía. La fe es totalmente fundamentada. La fe viene de una comprensión. Y la comprensión es haber experimentado y conocer las cosas. Eso es comprender, ¿no? Realmente llegar a un punto en el que se tiene certeza de algo. Y la fe es certeza. Nosotros tenemos fe de que el sol va a salir por la mañana porque así es siempre. Tenemos fe de que se va a oscurecer en la noche porque así es siempre. No es una creencia vacía, ¿ven? Es una seguridad, es algo que va a pasar evidentemente porque así funciona la naturaleza. Cuando nosotros entendamos, comprendamos que estos maestros, que estas fuerzas son también parte del funcionamiento de la naturaleza y que podemos acceder a ellas, va a ser algo como que el sol salga por la mañana, porque vamos a haber experimentado y vamos a haber vivido y vamos a experimentar dentro de nosotros lo que esta conexión nos permite y nos da. Uh-huh. También, bueno, es evidente que, tiene que haber una coherencia. Si nosotros sí estamos en el presente, lo que sea, y pedimos algo, pero el resto del día nuestras acciones van en contra de lo que pedimos, ¿dónde está la coherencia, no? A fin de cuentas también es vibración. Y, y bueno, tú vas a poder lograr conseguir aquello que esté acorde a la vibración, a una coherencia. Pero la oración puede ser una gran ayuda en esto porque, bueno, hay seres que pueden ayudarte con lo que necesites, ¿no? Evidentemente no te lo van a dar simplemente por un capricho. Y es importante, ¿no? Que si oramos, lo hagamos desde un sentido de respeto, de amor por tanto lo divino como los demás, ¿no? Y si lo hacemos orando, no solo por un bien propio, sino también en general, hacer un bien a los demás, en general, eh, pedir por algo que sería bueno, hablando así, para más de uno, ¿no? Es mucho más poderoso porque estamos conectando con estos estados de conciencia, ¿no? Estamos haciendo también un sacrificio por el otro y bueno, esto se compensa bien, ¿no? Y lo interesante también es que, bueno, a veces será concedido y a veces no. Y diremos, bueno, pues entonces qué chiste tiene, ¿no? Si al fin va a depender de lo que decida otro hacer, lo que sea. Y no, no está así, no tanto, sino
pues bueno, puede que ahora no lo sea, pero después sí. Quizá no sea concedido en un momento porque quizá no es lo que necesitas, ¿no? Quizá te haría más mal que bien, pero tú no puedes verlo así. Y otra cosa es que muchas veces, bueno, se concede porque realmente hay una petición hoy, porque se pidió con fe y bueno, existe esto y dicen, bueno, lo tenemos que dar, pero puede que tampoco sea lo mejor y termine siendo extraño. A mí, bueno, me contaron una historia acerca de, es un poco extrema, ¿no? Pero para ilustrar un poco, acerca de unas personas que decidieron orar, ¿no? Porque hay muchos maestros, como decía, y hay algunos relacionados con tales y tales cosas, ¿no? Con el plano físico, ¿no? Por ejemplo, con la medicina o con, no sé, con temas de mera espiritualidad, ¿no? De conexión, otros seres que están más como destinados yo qué sé, ¿no? A desarrollar la voluntad, por ejemplo, otros a tal cosa, la intuición, no sé, muchas cosas. Entonces hubo unas personas que oraron a un maestro eh, que puede ayudar, ¿no? En temas laborales, en temas quizá del plano físico, ¿no? Y, y bueno, ellos dijeron como, pidieron que con gran devoción y sinceramente, ¿no? Y con fe, que necesitaban 8 clientes, ¿no? En su negocio, no recuerdo exactamente de qué trataba, pero que necesitaban 8 clientes para que el dinero fuera armonioso, ¿no? Para que realmente tuvieran lo necesario, sin preocupaciones. Y lo gracioso, o no tan gracioso, pero lo curioso, es que tenían varios clientes, ¿no? Y total, pasó eso y unas semanas después solo habían quedado con 8 clientes, o 9, ¿no? El número que pidieron. Y entonces, bueno, dijeron, no, es que esto no era así, ¿no? Pero entonces realmente hay que ser totalmente detallados, ¿no? Y no se trata de orar y pedir así 5 párrafos para describir lo que queremos, pero ser claros y tenerlo claro, ¿no? Porque bueno, ellos, te digo, es un ejemplo un poco extremo, pero bueno, pidieron 8 clientes y tuvieron 8 clientes. Quizás hubieran pedido 8 clientes más, aparte de los que ya tenían, tendrían 8 clientes más los que ya tenían y ya estarían genial, ¿no? Pero bueno, es un tema de también, son seres más conscientes, ¿no? Y evidentemente generan aprendizajes y no es un tema de maldad, sino, bueno, tuviste como los requerimientos, por así decirlo, para pedir algo. em, y bueno, nosotros no tuvimos más que concedértelo, pero te concedimos lo que tú pediste, ¿sabes? Y sí podemos decir, bueno, pero es que era obvio. Bueno, sí, quizá era obvio, mm, pero el tema de pedir, ¿no? El tema de aprender a usar la palabra, aprender a usar el verbo y bueno, orar. Y bueno, no hay que preocuparnos tampoco mucho por eso, ¿no? Pero sí por el tema de que no nos vayan a dar menos y estresarnos por ello, pero sí lograr como comprender que existe una vía de comunicación, ¿no? Y que hay que tener claridad de nosotros. Hay que reflexionar. Si vamos a pedir en algo, realmente saber qué es exactamente lo que queremos y pedirlo así. Y algo que podría ser incluso más fácil, ¿no? Entre comillas, es el pedir que tengamos lo que necesitamos, ¿no? Lo que realmente necesitamos para crecer como personas, para crecer en caso de estar en este camino, ¿no? Para conectar cada vez más con ello, conectar cada vez más con el ser, conectar cada vez más con este despertar, despertar la conciencia e ir hacia el camino, ¿no? De iluminarse, de la autorrealización, llegar a lo que es el Cristo, llegar a esta fuerza primaria, revolucionar la conciencia y bueno, pedir que sea lo necesario para ello, ¿no? Pero en cualquier caso, si nosotros pedimos lo que realmente necesitamos, bueno, eso vendrá. Pero a veces puede ser difícil porque nosotros estamos convencidos de que necesitamos más dinero, pero quizá lo prioritario es que necesitamos calma, paz interior, serenidad, porque con todo el dinero del mundo, pero con el estrés que nos cargamos a veces,
¿De qué serviría todo el dinero si al día siguiente te va a dar un infarto? ¿No? Entonces, ser conscientes de que si pedimos lo que necesitamos, dejando las manos de una inteligencia mucho más grande que nosotros, mucho más comprensiva, con una conciencia muchísimo mayor que nosotros, deberíamos tener en cuenta que, bueno, se nos va a dar algo que realmente necesitamos y no siempre lo que creemos que necesitamos va a ser lo que necesitamos. Bien. Y, y el tema es que si pedimos con esta devoción lo que necesitamos, vamos a tenerlo. Pero como decía, puede ser una paz interior, puede ser una claridad mental, que eso nos puede llevar a muchas cosas más afuera, incluido quizá el dinero. Pero lo que necesitábamos no era eso, no era un carro, no era dinero, no era una nueva casa, no era una pareja, sino lo que necesitábamos quizá en este momento es algo más simple, pero más importante, como lo es estar tranquilos, como lo es lograr experimentar cosas que nos digan, wow, de esto se trata la vida, lograr descubrir el sentido de nuestra vida por medio de un estado interno apropiado. Y es eso. Entonces, bueno, la oración es una forma, ¿no?, de conectar, siguiendo con ese tema de los maestros, siguiendo con ese tema de que hay seres ahí y lo abrimos completamente ahora, ¿no? Estamos como en un punto más místico, si se dan cuenta de este podcast, si es que lo siguen continuamente, es un poco más el tema religioso en un sentido de religar, de volver a unirse con el ser, porque el camino evidentemente tiene que ser también espiritual, ¿no? Es el camino espiritual y tiene estos tintes. Y en el mundo interno, en el mundo de las dimensiones superiores, hay muchísimas cosas, muchísimas más de lo que podemos ver aquí afuera. Y ahí está el conocimiento y ahí está el camino. Por eso el camino es hacia adentro. Uh-huh. Y bueno, también podemos incluir aquí definitivamente la meditación, ¿no? La meditación, si nosotros logramos ponernos en una postura cómoda, relajar todo nuestro cuerpo físico, relajar nuestras emociones y llegar a un punto en el que nuestros pensamientos desaparezcan o que sean muy pocos, podemos experimentar lo divino, ¿no? E incluso a veces con algunos pensamientos ahí que medio intrusivos, ¿no?, que aparecen más seguido, pero podemos estar experimentando. Y aquí hay un tema muy interesante. Nosotros podemos llegar a la iluminación, podemos acceder a la iluminación. Todos, ¿no? Con práctica. Y no a un grado de llegar y a ser iluminado es otro tema, ¿no? Pero podemos acceder a la iluminación. La iluminación que en el budismo no se considera, se llama el samadhi, es un estado de conciencia, ¿no? Y bueno, tener un eje, un centro de gravedad ahí ya es un tema de un trabajo interno muy, muy, muy serio y bueno, de bastante tiempo, de dedicación, ¿no?, de grandes esfuerzos, sacrificio. Pero nosotros en una meditación, aunque tengamos un montón de ego, aunque tengamos muchas cosas aquí que nos están obstaculizando iluminarnos, podemos acceder. ¿Y cómo? Si nosotros logramos vaciar la mente, si nosotros logramos mantenernos en un estado de total serenidad, centrarnos, contemplando, yendo más allá, aunque sea por un momento, del, de la dualidad de la mente, de esto que sería el batallar de la antítesis, ¿no?, que es el pensamiento viene y una posibilidad buena, una posibilidad mala y la mente dual. Si logramos observar, llegar a un estado en el que podemos contemplar, o sea, que todo es simplemente, no es bueno, no es malo, no es blanco, no es negro, no es izquierda, no es derecha, no es positivo ni negativo, sino simplemente es. Si nosotros podemos mantenernos por un momento y llegar al centro del péndulo, ¿no? No estar ni un extremo ni en el otro. Si nos logramos mantener en el centro, vamos a acceder a este estado de conciencia, a este samadhi, a esta iluminación, y aunque sea por unos segundos, pero podemos experimentar, podemos experimentar lo que es la iluminación
y sería una comprobación. Y podemos de ahí reflexionar, experimentamos esto. Imagina cómo sería estar permanentemente, constantemente en este estado, conectado de esta manera hacia las dimensiones superiores, ¿no? Con este sentir, con esta claridad, con esta sensación de que esto es la vida y, y no necesito nada más, ¿no? Eh, y seguramente si ustedes han meditado o suelen hacerlo recurrentemente o algo, puede que hayan alcanzado estos momentos de wow, ¿no? Quizá no como tal el shamadí, quizá sí, pero incluso en momentos, en un atardecer, ¿no? Con alguien que quieren mucho, que están ahí y simplemente existen, no están ni siquiera hablando y solo están contemplando y llega un momento en el que esos son eh, flashazos, ¿no? De la conciencia que se manifiesta, pero en un estado meditativo, si hemos logrado prácticamente vaciar la mente, si hemos logrado quitar los pensamientos del camino y trascender esta dualidad, encontramos una paz infinita, una serenidad increíble y que esto lo podemos intentar todos, ¿no? Podemos incluso combinar, orar y decir como para esta meditación, ¿no? Primero centrarnos en el presente, quién soy, qué estoy haciendo, dónde estoy, centrarme aquí y ahora, en el corazón y pedir, ¿no? De la manera que más nos nazca, que nos ayuden en la siguiente meditación a llegar a estados de conciencia elevados y experimentar lo que es la iluminación, lo que es el samadhi, ¿no? Y bueno, podemos intentarlo. Es probable que sean pocas veces, ¿no? En mucho tiempo las que podamos acceder a este nivel, las que podamos acceder a esta conciencia, a este grado, a este punto. Pero bueno, vale totalmente la pena y se queda grabado en la conciencia y nos llenamos de inspiración, nos llenamos de motivación, de energía y vamos a estar mucho más motivados a hacer un trabajo, ¿no? Y a vivir la vida. Entonces, bueno, hay varias maneras de conectar con lo divino y lo importante es estar aquí en el presente, es buscar comprender, no solamente desechar, no creer. Quizá en un inicio sea necesario hasta cierto punto creer, ¿no? Para abrir la posibilidad, abrir la mente, pero con la intención de que esto no se quede como una creencia solamente, sino que esto se convierta en una vivencia y se convierta en fe, en una real experiencia de la verdad, de lo verdadero, de lo que es lo divino, de lo que hay más allá. Entonces, bueno, con esto me despido. Muchas gracias por escuchar el día de hoy. Es un placer estar acá con ustedes. Estoy abierto a cualquier cosa que podamos hablar, cualquier necesidad que tengan y que pueda yo apoyar. Aquí estoy si les interesa saber más o si les interesa, ¿no? Algún acompañamiento en algún sentido de dudas o de bueno, lo que sea, lo que sea. Bien, aquí estoy, ¿no? Y muchas gracias, cuídense mucho, muchos abrazos. Bye.